Muy bien. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy damos inicio a la asignatura Derecho Procesal Penal con la maestra licenciada Eva Segundo Sánchez. Ella va a ser la encargada de impartirle esta asignatura. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Sin antes recomendarles que por favor realicen las actividades en tiempo y forma para que la maestra no tenga trazos en subir las calificaciones. Pues estoy a la orden, soy el licenciado José García Castro Cota, encargado de coordinación de Derecho Virtual. Pues estoy a la orden para servirles. Adelante, maestra. Gracias, Lic. Muchachos, buenas noches. Como ya me presentó el licenciado Jaciel Castro, mi nombre es Eva Segundo Sánchez. Yo creo que ya tuve el gusto de estar con ustedes en otras asignaturas. Pues como bien tienen conocimiento, el derecho procesal penal es lo siguiente a lo que continúa el derecho penal. Sí, como les decía, vamos a iniciar con la primera unidad referente al derecho procesal penal. Pues confío más que nada, tengo la seguridad de que ustedes ya llevaron las materias en la materia procesal penal, en la materia penal, todo lo referente a, pues vaya, los delitos que vienen sustentados en la base penal, en el derecho sustantivo, ¿no? Que viene siendo el Código Penal, como ustedes ya lo conocen. Y ya, pues, en cuanto al derecho procesal, es toda la forma o los requisitos que se deben de cumplir, es el proceso más que nada a continuar para que dichos delitos sean sancionados, como lo establece en el mismo código adjetivo, que es el Código Penal, Procesal Penal. Entre ellas, la primera unidad, vamos a ver el referente al concepto de derecho procesal penal. Pues para esto, para entenderlo es pues de acuerdo a varios autores, cada uno tiene su propio punto de vista, ¿no? ¿En qué consiste la rama del derecho procesal penal? Por ejemplo, uno de los conceptos que es más apegado desde mi punto de vista viene siendo de Colín Sánchez, que de igual manera señala que son el conjunto de normas jurídicas internas y públicas que lo estatuye en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que viene siendo el fundamento. Ya de ahí pues están formalizados, establecidas específicamente lo que es en el Código Procesal Penal. Pues, y de igual manera señala entre el Javier Piña y Palacios en Colín Sánchez, que señala que es una disciplina jurídica que explica el origen, funda el objeto y los fines de las normas mediante las cuales se fija el quantum de la sanción aplicable para prevenir o sancionar o reprimir cierta acción u omisión que viene siendo el delito, ¿no? Lo que viene establecido en el derecho penal o en el Código Penal. Pues yo creo que para eso sí me gustaría hacerles una pregunta. Ustedes ya llevaron derecho penal y tienen las bases, me imagino, le entienden lo que son los delitos, ya vieron lo que es la teoría de las penas, teoría del delito, teoría de las normas, una noción a grosso modo, si ya tienen conocimiento de ello, ¿verdad? Sí, más o menos, sí, ya más o menos, sí tenemos conocimiento. Yo sí. Ah, muy bien. ¿Y los otros muchachos? Está don Ignacio nada más. Don Ignacio tiene apagado el micrófono. Ah, sí, no hay problema. Pues es una de las, pues es la continuidad. Ahí está ya. Ya. En el código, pues, ahí en el Código Penal nos establece, como lo decíamos, todos los delitos establecidos, pues entre ellos son varios, ¿no? Los que están establecidos como el de, para ello ustedes ya entienden lo que es un delito, los delitos, ya tienen conocimiento de los delitos que se persiguen de oficio, por querella, lo que significa denuncia, todos esos aspectos ya más o menos ustedes deben de tener conocimiento. Entonces, en el procesal penal, lo que se va a ver en el procesal penal es cómo sancionar esos tipos de delitos, ¿no?
y pues es todas las vías, los pasos o el procedimiento o los requisitos, se puede decir, de igual manera a cómo sancionar, como ya lo mencionaron este autor, de que es en la forma cómo se especifica o cómo se trata el quantum de la pena, es decir, la sanción que se le va a otorgar a la persona, vaya, que resulte ser responsable de un delito, pero para ello, pues, es como todos recordamos un poco de derecho penal, se comete un delito o una acción, como se conoce literalmente, ¿no? Una acción tiene una reacción. Es así cuando nosotros una cierta persona comete una acción, obviamente va a tener sus consecuencias. En este caso, los delitos que están establecidos en nuestra ley, nuestro código sustantivo, y en el adjetivo, obviamente, y es el procedimiento a seguir para ser sancionados estos delitos. De igual manera, para así hacerle una reseña más o menos, la diferencia que tienen, en la percepción que tienen o el concepto que tienen varios autores, entre ellos Ernesto Belling señala que es una rama jurídica que regula la actividad titular del derecho penal, es decir, la justicia penal administrativa, que esta es la que realiza el Estado a través de sus representantes, es decir, ya todas las se puede decir las partes también que intervienen o los sujetos procesales, pero más que nada aquí específicamente las partes o el Estado, cómo ejecuta esas sanciones o cómo ejecuta esas, vaya, cómo trabaja el aparato del Estado, ¿no? Mediante, por ejemplo, sus partes que son el Ministerio Público, los jueces, en la actualidad en el nuevo sistema penal, vaya el asesor jurídico, todas esas personas que intervienen en el proceso, ¿no? Eso es lo que pues para iniciar lo que es el derecho procesal penal. De igual manera señalamos que el derecho procesal penal es un conjunto de normas jurídicas que pues vaya coinciden varios tratadistas que son dictadas por el Estado, como ya bien lo decíamos, estableciendo los delitos y sus penas. Y sus penas, eso ya, como bien lo señalábamos, el derecho, por ejemplo, dice el delito de homicidio, ya especifica qué es el delito de homicidio, cómo se comete, por ejemplo, por ejemplo, ya cuando son de delitos o homicidios en grado de tentativa, ya eso ya es poco a poco, vamos a ir viéndolo, creo que ya más o menos ustedes lo vieron. Estamos entrando primero para entenderlo un poco mejor lo que es en sí, lo que es la materia, lo que son los conceptos básicos, se puede decir, para que nosotros podamos entender lo que es el derecho procesal penal, y ya en lo subsecuente vamos a continuar con las penas y el procedimiento a seguir, las instancias cómo se deben recurrir, son las etapas del sistema. Vamos a entrar por ejemplo, vamos a entrar al nuevo sistema, porque nos vamos a ir a partir de ahí, porque como el tiempo es muy poco para nosotros, pues sería nos extenderíamos mucho si nos vamos en tiempos remotos, ¿no? Si hacemos una recitación de los antecedentes, por así decirlo, en el derecho canónico, la venganza privada, ustedes ya tienen conocimiento, pues supongo que llevaron en derecho penal, es un poco de los antecedentes, ¿no? Pero nosotros vamos a partir ahorita, dada la relevancia, en base a las reformas de la Constitución mexicana, el Código Nacional, y en base a esto del nuevo sistema, la implementación del nuevo sistema penal, que hace años, desde que se hicieron las reformas en el 2008 en cuanto a los derechos humanos, de ahí devienen todo, ¿no? La reforma constitucional y a la reforma penal y la implementación del derecho penal. Y nosotros vamos a continuar con las etapas
las etapas del proceso penal del juicio oral aquí en el nuevo sistema, ¿no? Esto vamos a continuar como viene en el programa, pero de igual manera, como les explicaba, a grosso modo, pues lo que implica en sí el derecho penal, por ejemplo, la clasificación del derecho penal, el sentido objetivo y el subjetivo. Obviamente que el objetivo nos referimos a los delitos que están establecidos en sí en el Código Penal, ¿no? El objetivo, que es aquello, todo el conjunto de normas jurídicas que están establecidas como la ejecución de ciertas penas, que es la ejecución del ilícito de las penas que están establecidas o que regulan nuestro Código Penal. Posterior ahí, pues vaya, pero para esto ustedes debemos entender que para llevar hacia a cabo ciertas actividades o desarrollar el proceso del nuevo sistema, se tiene que cumplir con una serie de requisitos y etapas, ¿no? De igual manera, pues el derecho penal es muy amplio, lo que significa, pues ya le decía, como les explicaba hace un momento, el derecho penal es un mundo, porque para que se pueda determinar que hay una sanción o hay una pena a una cierta acción que es un ilícito, ¿no? La ejecución de un ilícito o de un delito, se tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Como ustedes ya lo vieron, que si el delito cumple con todos los requisitos de punibilidad, antijuricidad, son muchos aspectos que ustedes ya vieron en derecho penal, son todos esos detalles que nosotros ustedes como futuros abogados ya están en el campo de acción, que es, por ejemplo, en litigar, ¿no? En la postulación, se van a cuidar muchas cosas cuando ya se llevan a cabo. Y por otra parte, aquellos que son servidores públicos que tienen que cumplir con los ciertos requisitos, pero también los mandatos constitucionales y los mismos establecidos en el Código Penal, así como lo que está regulado por los códigos, por los tratados internacionales, se tienen que cumplir, ¿no? Son una serie de circunstancias y de aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, de igual manera, señalábamos que el objetivo es todo lo que implica en el poder del Estado para regular y determinar los actos y las formas que hagan factible en la aplicación de las penas. Eso es, como decíamos, que el derecho penal, para hacer un poco complementar un poco el derecho penal, como ustedes ya tienen conocimiento, es el conjunto de leyes que determina los delitos y las penas del poder judicial, es decir, aquí pues la persona quien comete o quien infringe una norma o una ley, una norma penal que viene siendo el o el presunto responsable, o en su momento ya el responsable, ¿no? Eso es lo que tiene que ver el conjunto de reglas que establece el Estado, es decir, a través de los legisladores, cómo se establece un hecho o una sanción de una pena. Entonces ya eso es a grandes rasgos que está establecido, está regulado por el derecho penal, y pues el procesal penal pues ya es la serie de requisitos y de requisitos que el mismo legislador también lo establece o lo regula en un código procesal penal, que viene siendo el adjetivo, ¿no? Eso es lo que es en cuanto a más o menos al ínter de la materia. De igual manera, decíamos que pues vaya... Eso es lo que estábamos señalando, y para ello también más que nada esta materia es de mucho complemento con el derecho penal, y tenemos que conocer entre ellos los elementos, por ejemplo, lo que es una acción, lo que es un delito. Ustedes ya deben tener conocimiento de ello porque eso lo llevaron en derecho penal. Cuáles son los requisitos que debe cumplir cierto delito para que se pueda considerar
que es una sanción ante el Estado, ante la autoridad jurisdiccional, ¿no? En este caso, concretamente, hablamos ya lo que es en el derecho penal. Un recuento, el delito, dicen que es pues deriva de un verbo latino que significa delinquir, que significa apartarse del mismo, a grandes rasgos, lo que es el delito. Y pues aquí hablamos, pues no lo vamos a hacer mucho atrás, pero ustedes ya también de igual manera tienen conocimiento un poquito de cómo surgió el delito, cómo se fue regulando a través de estos códigos en nuestro país, aquí en México, o sea, en todos los precedentes hablamos, por ejemplo, la derecha, la venganza privada, la venganza divina, la venganza pública, la etapa humanitaria, cómo se fue modernizando, se puede decir, regulándose más en un código, ¿no? En una ley que justifica, que regula la sanción del Estado que tiene hacia el particular, ¿no? Es lo que, pues, es lo que estamos viendo a grandes rasgos. Que tiene, para que un cierto delito se pueda considerar como tal, tiene que cumplir con ciertos elementos, entre ellos elementos positivos, como que es una conducta, que es la tipicidad, la antipublicidad, la imputabilidad, la culpabilidad, todos esos elementos, todos deben de cumplir cierto delito para que se pueda comprobar. Si ustedes han escuchado un asunto, por ejemplo, a grosso modo, decirles un caso, así para ponerles a manera de ejemplo, una persona comete cierto delito, si ustedes han tenido conocimiento, por ejemplo, han cometido aquellas personas de delincuencia organizada o delitos contra la salud, es decir, la posesión de algún paciente, ¿no? Por ejemplo, metanfetamina y entre otros. A veces porque una persona que cometió, es más, hasta ex servidores públicos que han hecho uso de su función, ¿no? Por ejemplo, el enriquecimiento ilícito. ¿Por qué ustedes se preguntarán por qué esas personas no son sancionadas? ¿Por qué esas personas no se castigan? Entre comillas, aparentemente hay los elementos suficientes como para decir, no, pues es que esta persona debe ser castigada o debe ser sancionada, ¿no? Por las leyes penales. Sin embargo, en cuanto a las reformas del derecho, vaya a las reformas a la Constitución, como ustedes tienen conocimiento, anteriormente la Constitución mexicana señalaba que son derechos fundamentales. Sin embargo, ahorita en cuanto a las reformas ya son derechos humanos. Los derechos humanos están regulados, están protegidos, así se puede decir, están protegidos, están regulados en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, pero de igual manera en los tratados internacionales, ¿no? Que México son parte. Entonces, una persona imputada también, por ejemplo, así las personas que intervienen en un proceso penal que viene siendo un sujeto procesal, una persona que haya cometido un delito también tiene sus derechos humanos, ¿no? Que deben de ser protegidos. ¿Por qué? Porque la misma Constitución lo establece, lo reconoce. Que tienen que en cuanto a la materia o al derecho procesal penal. De igual manera decíamos, todo eso tiene que estar cumplido ya como un abogado cuando ya litigue, tiene que cuidar todos esos aspectos. Si te toca ser parte o ser defensor de la víctima o la parte imputada o la parte responsable de cierto delito, uno como abogado tiene que cuidar esos elementos que se cumplan. Y de no ser así, obviamente que uno puede apelar, pues vaya a ser su arma como para, vaya a discutir qué tipo de delito, ¿no? Se tiene que hacer ello. Entonces, de alguna manera, como tiene el delito, los elementos positivos, referíamos, también tiene los elementos negativos, es decir, la ausencia de una conducta, la tipicidad, la ausencia de antijuricidad, la inimputabilidad, la inculpabilidad. Pues considero que estos elementos ya lo vieron, así lo quiero entender, ¿verdad? Ustedes afírmenlo. No, pues. Esos elementos ya lo vieron, ¿verdad?
Es que no me acuerdo, la verdad, maestra, porque hace tiempo, ya ve que, y vemos las materias muy rápido, y Ujú. la verdad no he repasado, no me acuerdo, pero ahí debe, pues, de haber visto si Ujú. usted dice que ya, no me acuerdo, la verdad. Así ¿Y todo es en en Ignacio? cuanto a eso. ¿Perdón? Todo en Ignacio, porque En cuanto le estamos, decía, por ejemplo, pues todo eso está establecido en nuestras leyes que regulan, ¿no? Como todo el derecho, como bien lo sabemos, el derecho es el conjunto de normas jurídicas, ¿no? Que están establecidas por el mismo hombre para la misma regulación, para tener para hacer, tener la relación o tener la convivencia entre sus semejantes dentro de la sociedad. Y eso, por eso se establecieron las normas jurídicas, ¿no? Eso es lo que señalábamos. Entonces, aquí hablábamos de un bien jurídico. El bien jurídico, pues ustedes ya lo saben, es la vida, la libertad, la salud, son muchos elementos que ya deben de saberlo, ¿no? El bien jurídico objetivo, material, mencionábamos a la persona lo que resultado de todo lo que trae en un resultado en las acciones que tiene todo ser humano. El jurídico es la norma, el derecho que tiene el interés, el Estado como interés jurídico a protegerlo, ¿no? Y por eso decíamos que es un derecho, es una parte del derecho público y a su vez es interno, ¿no? Porque es lo que mencionábamos, por una parte el derecho, el Estado a través de sus servidores públicos, es como se desarrolla, ¿no? El derecho penal, el derecho procesal penal. Entonces, decimos que la acción no solo se supone un hacer, sino también en un no hacer. Es decir, se les ha explicado el delito o un delito se comete con la voluntad de la persona, ¿no? De la persona se comete con la voluntad, pero de igual manera es un no hacer, es decir, en el delito de omisión. Si ustedes ya tienen conocimiento de ello, ya lo han escuchado o lo han leído un poco, que eso se da, pues una persona, tú cometes, rompes, por ejemplo, un bien mueble a una persona, por así decirlo, un carro estás cometiendo, o aquellas personas que cometen un robo a mano armada, se está cometiendo un delito, ¿no? Eso lo está haciendo a voluntad, pero de igual manera, una persona que tiene conocimiento de un delito, y sin embargo lo calla, no lo hace del conocimiento a la autoridad, está cayendo en una omisión, o un servidor público que está cometiendo también, está cayendo en omisión por tener conocimiento de cierto delito o cierta acción y no lo denuncia, ¿no? Aquí es ante la autoridad competente. Como ustedes tienen conocimiento, pues ya les refería que el derecho, el delito se puede denunciar o se inicia un procedimiento penal, se hace a través de una querella, de una denuncia, o eh, pues es como les decía, ¿no? Entonces, es lo que decíamos en cuanto a la sanción que tiene que ver el Estado la sanción que debe dar el Estado, y de igual manera, vaya la seguridad y la seguridad o el derecho de proteger todos esos bienes tutelados de todo ciudadano en este sentido. Referíamos de igual manera en cuanto para más o menos dejarles un poquito más claro, qué es el conjunto de actos procesales tendientes a la aplicación de la norma sustantiva que referíamos en cuanto a la norma, lo que establece el Código Penal, en cuanto a cómo llevar y cómo ejecutar esas sanciones o ese castigo, como lo decíamos, ahí es como se define cómo se puede sancionar, y se establece cuál es el quantum, es decir, la sanción que debe tener por la acción de cierto delito, ¿no? Eso es lo que tiene que ver, ¿no? En cuanto a ello. De igual manera, referíamos en cuanto a ello, pues, hablamos por ejemplo, en cuanto al nuevo sistema, tenemos que conocer en cuanto a los principios y los derechos que establecen el mismo código, ¿no? Cómo llevar a cabo. Es cómo llevar a cabo, como lo decíamos anteriormente,
Anteriormente, para el desarrollo, para llevar a cabo las sanciones que establece el mismo gobierno, antes se violentaban mucho los derechos humanos. Ahorita, en cuanto a la reforma constitucional y a los derechos humanos, ya desde entonces se trataron de evitar esas cuestiones. Tan es así que se establecieron ciertos principios y ciertos derechos para las partes, es decir, para la víctima y el imputado, ¿no? Pues aquí, más que nada, aquí es procedimental, pero para ello es muy importante nosotros tener conocimiento de lo que es en la teoría del delito, teoría de la pena, es muy, muy interesante, el derecho es muy, muy amplio, entonces para ello tenemos que, pues vaya, tener esos elementos, tener esos conocimientos para que nosotros podamos entender lo que es el derecho penal y el derecho procesal penal para cómo ejecutarlo, pero de igual manera conocer todos los elementos y todas las teorías, se puede decir los principios de cómo llevar a cabo para poder entender esta materia tan interesante, tan importante sobre todo, tan importante porque pues vaya, es uno de las áreas más más comunes dentro de la sociedad, pero de igual manera muy muy importante para conocer nosotros como ustedes como futuros abogados también cómo desarrollar ya en el ámbito más bien en el campo de trabajo, en el campo de acción. Entonces, tener en consideración en cuanto al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales establecen ciertos principios, entre ellos los principios de publicidad, de contradicción, de concentración, de continuidad e inmediación, es lo que establece esos derivados a las reformas del 2008 en cuanto a las de los derechos humanos. Y ciertos principios lo regula más que nada el Código Procesal, obviamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues aquí de publicidad, más que nada significa o da a entender que las audiencias que se desarrollen ante una autoridad jurisdiccional deben de ser públicas, ¿no? Deben de ser públicas, es decir, no solo las partes intervinientes puedan tener acceso, sino que el público en general, pero de igual manera hay excepciones, ¿no? Cuando se trata de delitos que atenten contra la dignidad de las personas o la intimidad, se reservan, no pueden ser públicas, sino privadas. Por ejemplo, el delito de violación, todo tratándose en cuanto a los aspectos de la sexualidad, entre otros aspectos, se reservan, no pueden ser públicas, es lo que se establecieron en cuanto a, después en las reformas al derecho penal, más que nada los derechos humanos, no solo el penal, en otras áreas del derecho, pero más que nada esto de manera como primordial en el derecho penal. ¿Por qué? Porque es una de las áreas que más regula en cuanto así a donde hay más violación de derechos humanos, ¿no? Lo que decíamos, donde pues se señala que se deben de preservar y defender los derechos humanos de las personas, ya sea como víctimas y como imputados y responsables de cierta acción, como el delito. El delito, por ejemplo, igual el principio de contradicción, las partes que tienen el derecho y tienen la equiparación de que pueden controvertir y también pueden aportar las pruebas, que todo lo que tienen que, los medios de prueba que pueden oponer las peticiones y los alegatos de la otra parte. Es decir, la víctima ofendido o el imputado, ¿no? En cuanto a ciertos delitos. En cuanto al proceso penal, perdón. Y en cuanto a la concentración, señala que las audiencias se desarrollarán preferentemente en las audiencias, o sea, que se pueden hacer en un solo día o seguidamente, es decir, que no se puede prolongar, no se puede prolongar, ¿no? Lo que se trata en cuanto a las reformas, que tiene que ser inmediato, no como en el anterior sistema, que se tardaban mucho, o como se conoce, la burocracia es lo que más acumulaba los expedientes, no los asuntos.
Y por otro lado, pues decíamos que la continuidad, eso es lo que tiene que ver la continuidad y la inmediación, como bien lo dice su nombre, que tiene que ser inmediato, ¿no? También señalan que todas las, menciona que todas las audiencias deben ser, tienen que ser, no puede, la autoridad jurisdiccional no puede delegar las funciones, no pueden delegar las funciones, sino que tiene que ser el mismo juez o la autoridad jurisdiccional que viene siendo, sí, el juez en este caso, y pues obviamente que anterior a ello, cuando interviene el Ministerio Público en cuanto a la investigación de los delitos, pues es competencia suya, pero de igual manera el juez ya en el nuevo sistema penal en cuanto a las etapas de investigación, aquí, por ejemplo, es una audiencia inicial, ahí ya interviene todavía el Ministerio Público, todo eso, pero de igual manera el órgano jurisdiccional no puede delegar esas funciones, por ejemplo, la de alegatos, la presentación de pruebas o valoración, o la emisión y ya posteriormente la emisión mediante una sentencia. Es en cuanto a lo que refiere, y por otro lado también los principios de igualdad ante la ley, como ya lo referíamos, que todas las personas que intervienen deben de contar vaya con las mismas circunstancias o bajo las mismas circunstancias para que puedan defenderse, así como la víctima o el imputado a través de su defensor particular, o en su caso, si no cuenta o no puede sufragar los gastos para una defensa particular, pues el Estado está obligado a proporcionarle ese defensor público, ¿no? Que así lo conocemos, y esa defensa obviamente que el particular es un derecho que tiene, es decir, que es irrenunciable, ¿no? Y el Estado de a fuerza se puede decir que está obligado a proporcionarlo. Bien lo mencionábamos, que es la igualdad ante la ley, así lo establece en nuestro Código Procesal Penal, igual lo funda igual en el artículo 20 constitucional en cuanto a los derechos de la víctima y el inculpado. Igual, como ya lo mencionábamos, lo señala o lo establece en nuestro Código Penal, y más que nada dimanen de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por así decirlo, lo sustenta o le refuerza los tratados internacionales y todo lo que tengan que ver en cuanto a la protección de los derechos humanos, tomando en cuenta en cuanto al principio de pro homina, ustedes lo han escuchado, o el principio de pro persona, que todo aquello que más beneficie a la persona o al ser humano debe ser aplicado, ¿no? En cuanto a ello, igual también creo que han de escuchar pues la intervención de una autoridad que si la parte o su defensor haya omitido o se le haya pasado algún detalle, pues vaya en ciertos casos la autoridad está obligado a ponderar, vaya a ponderar ciertas omisiones o ciertos actos que no haya considerado o vaya a suplir las deficiencias que haya omitido involuntariamente el abogado o la persona que está a su representante de la persona sujeto procesal. En este caso decíamos la víctima o el inculpado, ¿no? Pues de igual manera, como mencionaba, la víctima, igual ustedes tienen conocimiento qué es una víctima, pues ahí son muchas cuestiones que tienen que ver con la víctima, víctimas directas o cómo la clasifican varios autores, o en la actualidad, que puede ser víctima directa, víctima indirecta o lo que es el ofendido. Ya en cuanto a ello, pues son muchas cuestiones, como le decía, es tan interesante el derecho procesal penal, el derecho penal, pero de igual manera es tan amplio que para eso nosotros tenemos que conjugarnos de más conocimientos, de más elementos que conjugan lo que es la norma penal o el derecho penal, como bien lo refería lo que es el principio lo que es la teoría del delito, la teoría de la norma, la teoría de las penas, entre muchos de esos, pues el derecho es como
ustedes lo saben, es constante, se van actualizando, se van reformando, se van cambiando muchas cuestiones y son aspectos que nosotros tenemos que estar como abogados, tenemos que estar al pendiente de ellos, tenemos que estar actualizándonos, tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque pues un error o una laguna, y de igual manera una laguna o un errorcito de la contraparte puede ser, vaya, lo que nosotros nos dé la ventaja a pues ciertos casos que nosotros representemos, ¿no? Pues ese se puede decir, el descuido que tenga la otra parte va a ser la ventaja nuestra y viceversa, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello, que ver que cierto delito, cierta acción tiene que cumplir con todos los requisitos, como ya lo mencionábamos, que pueda ser típica, antijurídica, y cada uno de esos aspectos ya también pues tienen que ver con otros aspectos, con otros factores, con otros requisitos que deben de cumplir. Por eso se dice que el derecho es tan amplio, el derecho penal es tan importante, tan trascendente, pero de igual manera nos exige mucho el estudiar y estudiar, y más que nada ustedes ya en el desarrollo, en el campo de trabajo, es cuando se darán cuenta de que el derecho es tan interesante, pero tan exigible, y también tan exigible que nosotros no podemos descuidar de ello, ¿no? De cualquier elemento. Entre esos principios, en cuanto a las reformas, como ya lo refería, pues está el principio de juicio previo y debido proceso, como ustedes lo han escuchado, y como el ejemplo anterior que he puesto, ¿no? En cuanto a una persona comete cierto delito, aunque sabemos que sí lo cometió, pero de igual manera se violó algunos aspectos en el procedimiento, en el proceso, es cuando el defensor apela a ello, y es cuando se gana, es cuando una persona se le repone el proceso. No sé si lo han escuchado ustedes, si lo han oído, en casos muy, muy, muy reales, ¿no? Muy trascendentes en nuestro sistema, nuestro estado, nuestro país. De igual manera, entre esos principios son varios, ¿no? Para entrada o como entrada de lo que es el procesal penal. Entre ellos, el principio de presunción de inocencia. Ahí vamos, ¿no? En cuanto a eso, las personas imputables o las personas presuntos responsables, bien lo dice en la misma Constitución, toda persona se presume inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad. Lo han escuchado, ¿verdad? Es uno de los, entre esos son aspectos tan importantes dentro del procedimiento penal, el proceso penal. De igual manera, son el principio de prohibición de doble enjuiciamiento. Lo han escuchado, igual el aforismo latino que dice no bis in idem, que significa que una persona no puede ser sancionada por los mismos hechos en un delito, ¿no? Que le puedan, después de haber, de haber cumplido o de haber sido, de haber cumplido o después de haber sobreseído cierto delito, no se le puede sancionar a esa persona por los mismos hechos. Sí, confío en que sí lo han escuchado. Eso es muy común, de que una persona no puede ser castigada dos veces. Dos veces lo mismo jamás, ¿no? Es uno de los principios tan importantes, pues más conocidos ya en cuanto al desarrollo, y conforme vayan ustedes desenvolviéndose en el campo, pues lo escucharán. Muy, muy interesante eso, que también nosotros debemos de tener conocimiento como abogados. Al principio, non bis in idem, o por ejemplo, nulla sine lege, o sea, muchas cuestiones que tienen que ver con el derecho penal, muy tan interesante y tan bonito y tan apasionado cuando uno lo entiende, ¿no? Cuando ya te metes más allá y lo vas entendiendo, es tan amplio, tan interesante. Es en cuanto a los principios. De igual manera, los derechos del procedimiento, como ya lo referíamos, el derecho a la intimidad y a la privacidad, ¿no? Lo que me referíamos, por ejemplo, en este caso, en el desarrollo de las audiencias, como lo decíamos, si bien es cierto que en la misma Constitución, en cuanto a las reformas, que deben de cuidarse todos esos principios deben de cuidarse, como ya lo decíamos, pero de igual manera refería que al principio de publicidad, que decía que el mismo Estado no puede prohibir a los ciudadanos o a la sociedad en tener acceso a las audiencias.
Eso es verdad, pero de igual manera, como le decíamos, pues hay excepciones, pero de igual manera que toda persona que son sujetos procesales o que intervienen en un proceso tienen derecho a que se les respete su privacidad, los datos personales, derecho a su intimidad, todos esos aspectos se deben de cuidar, ¿no? En cuanto a esos, todo lo que tenga que ver con la información de su vida privada, tienen que ser cuidados, ¿no? Según así lo establece nuestro Código Procesal Penal en su artículo 15 y de igual manera la justicia pronta, ¿no? Que es uno de los principios que se apelan y muy interesantes ahorita en cuanto al nuevo sistema, aunque muchos autores divergen en que estas reformas o la implementación del nuevo sistema, pues vaya, está en pañales, falta mucho, se van a cometer muchos errores y es cierto, porque de igual manera en la actualidad la estructura del gobierno faltan muchas cuestiones, ¿no? Y capacitación, así como las autoridades jurisdiccionales o las autoridades del gobierno, pero también de este lado nosotros como abogados, también el Estado está obligado a proveernos de esos, de esos elementos también para que nosotros podamos capacitarnos, es lo que se apela, ¿no? en la actualidad. De igual manera, el derecho a una defensa y asesoría adecuada e inmediata, como ya lo referíamos, que toda persona tiene derecho a una defensa adecuada, es decir, ya sean de las dos partes que tienen que tener una defensa adecuada. Si bien el gobierno está obligado a proporcionar, toda persona imputada y pues vaya un defensor público y por otra parte la víctima un asesor jurídico, esas personas que tienen que ser capacitadas, tienen que tener los conocimientos para que pueda esta persona en sus derechos, ¿no? En sus derechos humanos tiene que ser bien defendida y la otra parte también, ¿no? De igual manera, la autoridad jurisdiccional, al ver que la falta de este elemento tan importante, tiene la obligación y la facultad de revocar, ¿no? No puede revocar a la parte que representa a una persona, ¿no? A una de las partes que tiene la facultad de hacerlo, ¿no? Porque en la actualidad, en la vida real, algunos jueces lo han hecho, ¿no? Ante el público de revocar a un abogado cuando observa o cuando se da cuenta de que no tiene los elementos o no tiene la preparación suficiente como para defender a la persona. Eso es lo que tiene que ver en cuanto a la defensa adecuada, ¿no? Adecuada e inmediata. Igual en cuanto a, decíamos, ya sea de la parte inculpada o la parte de la víctima pues vaya está regulada en el artículo 20 constitucional, en los apartados B, C. En cuanto a las víctimas, referíamos en el artículo C, que tiene que ser representado, ¿no? Vaya que es a través del Ministerio Público y por otra parte el asesor jurídico en cuanto al nuevo sistema de justicia penal. Y de igual manera, en cuanto al derecho al respeto a la libertad, que bien lo regula el artículo constitucional 14 y 16, que nadie puede ser privado de su libertad, sino por mandamiento judicial, ¿no? Dictado por una autoridad judicial, es lo que tiene que ver entre esos derechos, entre esos principios que tiene que cumplir el Estado. Es en cuanto a ello, pero de igual manera son los principios rectores del proceso penal, y pues referíamos que el debido proceso, que tiene que cumplirse con todos los procedimientos, con todos los requisitos que establece la misma ley, para que se pueda desarrollar bien las audiencias, todas las etapas de investigación, para que la misma autoridad a quien le competa, como hace un momento mencionábamos las etapas del nuevo sistema, pues son 3 etapas. A la primera, pues la inicial, que tiene que ver y pues en la inicial, lo conforman la inicial y la complementaria, y así sucesivamente, y las autoridades que intervienen, el juez de control,
ya así de juicio, ya así en lo sucesivo, ¿no? Ya eso vamos a ir entrando poco a poco. Esto es lo que ahorita corresponde a la unidad 1, el concepto de derecho procesal penal y todos los sujetos procesales. Los sujetos procesales, ya lo decíamos, que tienen que ser, más bien que tienen que ver con la víctima, el imputado, la persona responsable, presunto responsable, el Ministerio Público, el juez, el asesor jurídico, son los sujetos procesales, ¿no? Y cada uno de ellos la función que tienen y hasta dónde o cómo se les denomina, o las diferentes denominaciones que tienen dentro de las etapas del proceso penal, ¿no? Eso es lo que es, en cuanto a ello se refiere, y en cuanto a la acción penal, ya lo referíamos, cuáles son los aspectos que deben de cumplir para que una acción sea tal cual, como lo mencionábamos, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y el debido proceso, como lo igual, tiene que cuidarse todos esos aspectos. Así, a grosso modo, lo voy a poner así a manera de ejemplo. Una persona es detenida por cierto o por presunto delito. Si bien pudiera ser detenido o por coincidencia en una tienda fue cometido un robo, y pues de casualidad iba pasando una persona y porque venía tranquilo o por sus aspectos personales, pues se detiene esa persona y pues realmente esa persona no haya ejecutado ese acto, no, ese delito. Sin embargo, pues ahí es donde vemos que nadie puede ser nadie puede ser detenido, ni nadie puede ser molestado en su persona, en su libertad, como ya lo mencionábamos. Ahí es cuando ya entran todos los principios. Nadie puede ser exhibido, por ejemplo, en los medios de comunicación, la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad, los datos personales, cuando una persona se exhibe ante los medios de comunicación, o cuando una persona cometió cierto delito, pero no se tomaron en cuenta o no se cumplieron con las formalidades que debe de cumplir, ¿no?, la autoridad del Estado, que viene siendo, ya como lo mencionábamos, Ministerio Público, policías, o una persona se detiene, después lo ponen a disposición de varias horas que rebasa el tiempo que establece la misma ley, ¿no? Que una persona fue detenida por la policía municipal, por así decirlo, sin embargo, no fue puesto a disposición de la autoridad competente. O de igual manera, una persona ya durante el proceso no se cuidó con ciertos aspectos, entonces el abogado es quien defiende esta persona. El abogado tiene que apelar a cierta falta o cierto error de una autoridad del Estado. Es cuando ahí se puede decir también que se dan la reposición de proceso. No sé si lo han escuchado. Entonces es lo que tiene que ver dentro de la primera unidad, para que ustedes tengan en cuenta. Yo creo que ya proporcioné algunos datos bibliográficos, algunos libros, entre ellos creo que subí como 2 o 3, pero de igual manera les sugiero la de Colín Sánchez, de procedimientos penales. De igual manera, señor de Eduardo López Betancourt, muy buenos libros, y sobre todo la base es en cuanto al Código de Procedimientos Penales. De igual manera voy a proporcionarles, o no sé si ustedes ya tienen todos estos elementos, por ejemplo, la de teoría del delito, teoría de la pena, teoría de la norma. No sé si ustedes ya cuentan con esos materiales. ¿Alguien me escucha? ¿Me escuchan? Armando, ¿está por ahí? Maestra. Dígame. Sí la estábamos escuchando, pero como que nos tienen bloqueados los micrófonos. Ah, ya. Ya como le refería, muchachos, ustedes ya llevaron derecho penal, pues ya es una de las bases del procesal penal. Para que nosotros podamos entender cómo se llevan a cabo, ustedes ya deben de tener los elementos y deben de contar con los conocimientos, obviamente, lo que es delito, acción. No sé, quisiera saber, ustedes tienen ya los materiales, por ejemplo, lo que es la teoría del delito,
teoría de la norma, teoría de las penas, son elementos muy importantes y muy importantes y muy interesantes que nos va a ayudar a entender lo que es el derecho penal y el derecho procesal penal. Yo no los tengo. ¿No los No, tienen? no, ni yo tampoco. ¿Sí me escucha, maestra? Sí lo escucho. Ah, ok. Sí, pensé que no me escuchaba. Alfredo, ¿verdad? Sí. No. Bueno, yo no los tengo. Me imagino que tampoco Ignacio, ¿no? Tampoco no los tienes, ¿verdad, Ignacio? No los tengo. Bueno, claro que sí, yo con mucho gusto les voy a proporcionar varios materiales. No sé si me pueden proporcionar ustedes sus números telefónicos o su correo electrónico de manera personalizada o en el grupo para yo subirlo, mandárselos a su correo, o los que pueda yo, si no son muy pesados, mandarlos al WhatsApp. Sí, claro que sí, maestra. Quisiera saber en cuanto a estos muchachos, si más o menos me entendieron a la introducción de lo que es el tema. Pues sí. ¿Sí? Yo estaba poniendo atención y ciertamente ya en el derecho penal ya vimos varias cosas que usted estaba mencionando ahí. Y eso también, yo ya estuve en la materia de derechos humanos también, y estaba viendo también los derechos fundamentales, todo lo que no se debe violar al procesado. Y estaba recordando pues todo lo que estaba platicando. Y he estado un poquito leyendo acerca del proceso ahorita penal, del derecho procesal penal. He estado leyendo un poquito, pero en realidad no he hecho ninguno de los trabajos porque quería primero estar en la conferencia y ver exactamente qué era lo que teníamos que hacer en cada uno de la unidad 1, cada uno de los trabajos que nos está pidiendo. Por su parte, Alfredo. Pues bueno, o sea, yo he estado haciendo unas materias, bueno, lo que es el penal y el penal, pues bueno, van ligados. Es que ya en el proceso, precisamente como dice el nombre, si el procesal, pues ya es para el proceso en que se tiene que seguir un juicio penal, ¿sí? Entonces, pues aquí se lleva lo que es el sistema acusatorio, ¿sí? Que ahí pues prácticamente, pues es como la idea, es el que concibe el juez, ¿sí? Como un sujeto pasivo. Así ¿sí? es. ¿Sí? Y favorecen los modelos de juez de popular o procedimiento que pueden valorar, pues, o sea, ahí valora, ¿no? El juez, ¿no? De acuerdo al proceso penal que se esté llevando, ¿no? Y como dice usted, aquí, bueno, igual en cada estado, el código penal, pues es diferente, ¿no? Tanto en el Estado de México como en el Distrito Federal o en Sinaloa, pues deben de variar. Deben de variar. Pero, pues, en general, pues, en toda la República, pues, primero eres, culpable y ya después veremos si lo eres o no lo eres. Sí, pues sí, es lo que se trata de subsanar, ¿no? De que el gobierno, de que el Estado trata de subsanar, de ver, de arreglar todos esos esos defectos, ¿no? O esos errores. Como ya bien lo decía usted, en cuanto a las reformas constitucionales, igual cada estado tiene su misma legislación penal. Sin embargo, se está apelando, se está luchando por unificar un código penal nacional para todo, ¿no? Para Así es. Pues, ahorita en la actualidad, pues se cuenta con el derecho, con el código procesal, un Código Nacional de Procedimientos Penales que ya está unificado para todos, ¿no? Es para todo, es aplicable para todos. ¿Por qué? Porque así lo rigen y así lo establece, lo reconoce en la misma Constitución. Como ya lo decía usted, el procesal penal es ya vaya todos los aspectos, el procedimiento, proceso, para que así lo entiendan. Son todos esa serie de requisitos que se deben de cumplir, de cuidar, como ya lo decíamos, ¿no? El derecho penal y su rama, lo que es el procesal penal,
tan interesante, pero para eso tenemos que leer y leer mucho, entender todos los elementos, todo lo que engloba en sí cada delito y todo lo que tiene que ver, los procedimientos, los principios, como lo decíamos, los principios, siempre la autoridad del gobierno, la autoridad jurisdiccional debe de cuidar de no violentar esos derechos humanos, ¿no?, de la persona, llámese víctima o imputado, aunque en la actualidad muchas personas, en este caso la sociedad, los abogados, muchas personas, no les parece o consideran que los derechos humanos atentan, más que ayudar a las víctimas, atentan contra ellas, porque como dicen, ahorita cualquier persona que cometa un delito, pues sale libre, pero sin embargo son los derechos que se apeló, ¿no?, el gobierno, ¿no?, de que una persona puede enfrentar el proceso en libertad. Eso es lo que tiene que ver, pero son muchos requisitos que tienen que cumplir. Por ejemplo, sí, es que es muy amplia la... Sí, las medidas cautelares que tiene que poner el gobierno, son muchas series. Entonces ahí nosotros poco a poco ya en la siguiente videoconferencia veremos todo eso. Ya el procedimiento, vamos a entrarle ya a la segunda, y por lo cual los invito a que lean mucho, pues repasen un poco lo que es el derecho penal en cuanto a los delitos, cuáles son los aspectos o los elementos que tiene que contar, como ya lo referíamos, la tipicidad, antijuricidad, o a falta de uno que pudiera suceder, o sea, eso más que nada es un repaso, porque igual no pudiéramos cubrirlos en estas videoconferencias, ¿no? Pero más que nada para que lo entiendan y lo comprendan ya en el momento de aplicarlo, se darán cuenta por qué la importancia, ¿no? Eso es lo que nos corresponde, pero de igual manera no sé si tengan alguna duda hasta el momento. Pues no, o sea, bueno, es que más que nada son, el derecho procesal penal son principios, son los principios, ¿no?, que van ligados, ¿no?, con la igualdad, con la legalidad, con la buena fe, ¿no?, con la lealtad, ¿sí?, al defenderse, sí, todo eso tiene que ver los principios de derecho procesal penal. Así es. ¿No? Sí, sobre todo, como dice usted, ese de los principios muy importantes también, tan interesante lo que es la legalidad. La legalidad, ¿en qué consiste? Como ya lo decíamos, la legalidad de la acción del aparato de gobierno, del Estado. Del Estado, ¿cómo se puede cumplir eso? ¿Cómo se cumple? ¿Cuáles son, a falta de un elemento, por qué no se puede considerar que no fue apegado a derecho? Es decir, que no fue legal, ¿no? Como ya bien lo mencionábamos, tan importante. Yo los invito a que, pues que repasen o iniciemos con estas partes, ¿no? Para poder entender lo que es el derecho procesal penal. Y debe de ser inmediata, ¿no? También, ¿no? Exactamente, el principio de inmediatez, lo que ya referíamos ahorita, ¿no? De que ya no se dilaten tanto los procedimientos o los procesos, o como ya bien lo decía en aquellos tiempos, que por ejemplo las denuncias o las querellas ante el Ministerio Público se tardaban mucho. Y esa es la finalidad en cuanto al nuevo sistema. Se trata de subsanar esos errores, ¿no? De que se cuiden esos aspectos que, como ya bien lo decíamos, la autoridad tiene cierto tiempo, o en cierto tiempo tiene que resolver cierto caso. El Ministerio Público y el juez en cuánto tiempo. Entonces ahí hablamos, cuando las audiencias se llevan a cabo, el juez está obligado a más que nada, dependiendo de los delitos de que se traten, ¿no?, a resolverlo en un día o 2 días o 3 días. Como decíamos ahí, el principio de inmediatez, y es lo que se tiene que cumplir. Son varios principios, como ya bien lo decía usted, en cuanto al principio de igualdad, del debido proceso, la presunción de inocencia. Son todos esos aspectos que sí los invito a que repasen, que chequen el de procedimientos penales y todos los temas que tienen que ver, auxiliar de todas las teorías que tienen que ver con el derecho, con el derecho y sobre todo en este caso el derecho penal. Ok, maestra.
Pues aquí estamos. Por el momento terminamos con esta primera apartado de la unidad 1. Checar eso, ya haremos con la siguiente unidad y vemos lo que son vayan las audiencias, las etapas del procedimiento, y para ello también darnos un repaso o qué hay en cuanto al Código de Procedimientos Penales, como ya lo habían dicho. Ok. Bueno, aquí estamos a la orden, cualquier cosa, cualquier duda, igual mándenme sus correos electrónicos o su WhatsApp de manera personal para yo proporcionarles todos los materiales para que ustedes puedan desarrollar sus actividades. Claro que sí, maestra. Sí, pues Maestra. que descansen, buenas noches, les deseo alguna duda o algo que quieran decir, manifestar. Yo nada más quisiera saber a dónde le puedo mandar el correo. El correo, ¿A qué parte? si gusta, a mi WhatsApp, está en el grupo. Sí. Ahí mándenmelo en el grupo y ya yo a través del correo electrónico ya les proporciono el material. Si no, puedo mandarlo por WhatsApp porque ya ve que algunos libros son muy pesados. Ok. ¿Sí? Ok. Bien, gracias. Pues muchísimas gracias, maestra. No, al contrario, ustedes estoy a sus órdenes, cualquier duda, no precisamente con derecho penal, pues mi área pues es derecho penal, penal, procesal, constitucional, derechos humanos, estoy a sus órdenes, cualquier cosa, amparo, lo que gusten.